Lo primero que yo quisiera decir sobre la educación para la paz es que rastreando el término históricamente, pues en realidad está muy anclado a los conflictos mundiales que se dieron con la Primera y Segunda Guerra Mundial, y cuando comenzamos a hablar de educación para la paz, en realidad estaba muy atado a la prevención de la guerra, a darnos cuenta de que habíamos pasado por una etapa muy difícil para la humanidad y que la educación tenía un papel importante en la prevención de los conflictos globales y en el manejo violento de este tipo de cosas. Y esto fue evolucionando casi como evoluciona el concepto mismo de paz. Todos ustedes deben estar familiarizados con el concepto de paz positiva y paz negativa pensada como la ausencia de conflicto, y en ese sentido la educación para la paz lo que debería pretender hacer es justamente prevenir la presencia de conflictos en diferentes niveles, pero eso fue cambiando y nos dimos cuenta de que no era suficiente, de que en realidad educar para prevenir los conflictos era una parte importante del tema, pero que la paz tiene que ver también con factores estructurales de violencias distintas, de construir en realidad el mundo que queremos. Y aquí entonces comenzó a haber toda una serie de desarrollos relacionados con temas como la justicia social, la equidad, la defensa y promoción de los derechos humanos en sus múltiples generaciones. Y el concepto de paz se fue ampliando de una manera que, a mi modo de ver, tiene dos caras. La primera es que es muy bueno que nos demos cuenta que la paz no es solamente en silenciar los fusiles o tratarnos bien o manejar bien nuestros conflictos, pero por otro lado, también hay una cosa ahí que puede ser problemática porque el concepto creció tanto, el concepto de paz, que en realidad es difícil delimitarlo y separarlo de otras cosas. Entonces, por ejemplo, ya hablando del tema de educación para la paz, uno a veces no ve claramente cuál es la diferencia entre educar para la paz o educar bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre educar para la paz y el concepto de calidad educativa? ¿Y qué es lo que qué es en realidad lo que estamos, de qué estamos hablando? Y hay otra cosa importante, y es que el concepto de paz negativa y paz positiva algunas veces genera enfrentamientos. Entonces hay como personas que defienden que una paz es más importante que la otra. Y creo que ese es un error gigantesco, porque pensar que una es más importante que la otra es de alguna manera desconocer que es tan importante eliminar las guerras, los conflictos y la violencia, como también trabajar en términos de construir, reconstruir las estructuras y cambiar el mundo y acercarnos a la realidad que quisiéramos. Y esto tiene unas expresiones muy concretas en términos del mundo escolar. Por ejemplo, hay unas personas que defienden que educar para la paz en la escuela no tiene que ver solamente con resolver pacíficamente los conflictos o con ocuparse de las relaciones, sino que va mucho más allá y tiene que ver también con la construcción de estructuras democráticas, con la relación de la escuela con el entorno, con la transformación del mundo a través de la escuela y con la educación como un motor de cambio. Y ambas posturas están bien. Creo que el error es pensar que es una u otra cosa, porque a veces he visto que, por ejemplo, hay enfoques que privilegian una visión más amplia y comprensiva de la educación para la paz, que de alguna manera terminan desentendiendo un poco que esto tiene que ver con nuestras relaciones, nuestro mundo interno y las cosas que están muy cerca. Y a veces, por ejemplo, en post o en nombre de Educar para la Paz, se ve que se desarrollan algunos proyectos magníficos, pero que muchas veces están acompañados de unas maneras de relacionamiento que no son pacíficas en sí mismas. Dicho esto muy claramente, no podemos educar para la paz maltratando, no podemos educar para la paz amenazando, no podemos educar para la paz agrediéndonos, no podemos educar para la paz excluyendo, no podemos educar para la paz sin en realidad vivirlo. Y entonces la educación para la paz no es solo, no es solo la meta, sino que es también el camino. Y ahí creo que para mí ha sido muy importante reconocer que esto pasa siempre por las personas. No se quede allí, pero necesitamos siempre que estamos hablando de educación para la paz, revisarnos a nosotros mismos y comenzar a trabajar en nuestra forma de relacionarnos con nosotros, con el mundo y con el planeta,
para comenzar a construir relaciones de una manera diferente. Y ya para hablar un poco de la segunda pregunta que tiene que ver con nuestra perspectiva desde Aulas en Paz, que en realidad no es mía, aquí tengo que dar crédito al grupo de investigación dirigido por el profesor Enrique Chaux, que creó el programa Aulas en Paz, que es el que yo dirijo. Nuestra perspectiva de educación para la paz, que no pretendemos que sea la perspectiva, sino es una manera de verlo y la que hemos escogido nosotros para enfocar nuestro trabajo, tiene que ver con la ruptura de los ciclos de violencia a partir del desarrollo de habilidades socioemocionales que en Colombia se han incluido desde hace 15 años dentro de la sombrilla de la formación ciudadana, gracias al programa de competencias ciudadanas del Ministerio de Educación Nacional. La idea básica detrás de esto es reconocer que la violencia en contexto nos afecta dentro de las escuelas y dentro de otros espacios. Y hay investigaciones que muestran que en los contextos violentos, y cuando diga violentos no me estoy refiriendo solo a contexto armado, sino también a violencia comunitaria, intrafamiliar o incluso relacionada con crimen organizado, en estos contextos los niños tienden a reproducir estas conductas en la escuela. Lo interesante es que la investigación muestra que lo que pasa no es que aprendamos a ser violentos y que los niños entonces son violentos porque vienen de contextos agresivos. Lo que parece que pasa y que además está sustentado en investigación es que la violencia en el contexto previene, dificulta, obstaculiza el desarrollo de algunas habilidades socioemocionales, por ejemplo, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de conectarse con las otras personas emocionalmente, la capacidad que tengamos de expresar nuestras emociones y responder a las de los demás. Y eso de alguna manera nos dio una puerta de entrada para desarrollar el programa Aulas en Paz, que lo que busca es fomentar estas habilidades, de alguna manera yendo contra lo que viene del contexto que previene su desarrollo, y en últimas romper esos ciclos de violencia para que la cosa no se reproduzca. Digamos, este es nuestro enfoque, no es el único. Si vuelvo y digo, no quiere decir que nosotros reduzcamos la educación para la paz a eso. Escogimos este punto de entrada para hacer nuestra contribución frente al tema, pero claramente va mucho más allá y es parte de lo siguiente que hablaremos en la segunda parte del panel y que tiene que ver con la apuesta de Educapaz y lo que puede estar allí.